los soldados llegaron antes del amanecer. Sin antorchas. Sin tambores. Se les había ordenado ser discretos. El tipo de discreción que el palacio utilizaba cuando quería borrar algo, en lugar de explicarlo. Maidebran ya estaba despierta. Llevaba 3 días sin dormir. Quizás 4. El tiempo había dejado de tener sentido desde aquella noche en que llegó el mensajero desde Ereli, con noticias que ninguna madre debería recibir a través de una carta sellada. Noticias que deberían haber sido imposibles. Noticias que, al final, eran completamente inevitables. Su hijo había muerto. El Şehzade Mustafa. 38 años. El príncipe heredero más amado que el Imperio Otomano había visto en toda una generación, estrangulado por orden de su propio padre. Sin juicio. Sin acusación pronunciada en voz alta. Solo un cordón de seda, y el silencio. Y ahora Solimán quería las pertenencias. Envió hombres a recogerlo todo. Las túnicas. Las armas. Las cartas. Los libros. Cada objeto que había pertenecido a Mustafa era ahora propiedad del Estado, y el Estado, en ese momento, significaba el hogar de Hürrem Sultán. Significaba el olvido. Significaba que en cuestión de semanas, no quedaría nada físico que demostrara que Mustafa alguna vez había respirado este aire. Maidebran miró a los soldados en su puerta. Y entonces tomó una decisión que nadie, ni Solimán, ni Hürrem, ni los comandantes genízaros que habían llorado abiertamente en el funeral de Mustafa, había anticipado. Se negó. No con palabras. Con algo mucho más permanente. Y antes de que termine este relato, comprenderás exactamente qué hizo, por qué lo hizo, y por qué Solimán, el hombre que acababa de asesinar a su primogénito, no volvió a enviar a esos soldados. Quédate. Porque esta historia no es sobre el duelo. Es sobre una mujer que convirtió el duelo en desafío, y el desafío en el único acto de resistencia que sobrevivió a todo lo que el imperio le arrojó encima. Para entender el peso de lo que ocurrió después, necesitas comprender lo que la muerte de Mustafa significó, no políticamente, no dinásticamente, sino en las calles. Cuando la noticia se propagó, unidades genízaras lloraron en formación. Eso casi nunca ocurría. Eran soldados profesionales que habían visto morir a hombres junto a ellos durante décadas. Lloraron por Mustafa de la manera en que los hombres lloran cuando algo en lo que creyeron es destruido frente a sus ojos. En Estambul, el Gran Bazar cerró. No por orden. Voluntariamente. Los mercaderes cerraron sus puestos. La ciudad enmudeció. No el silencio del respeto, sino el silencio del asombro. Mustafa había sido preparado para el trono toda su vida. Era competente. Amado. Probado en batalla. Había gobernado Manisa durante años, luego Amasya, ambos puestos administrativos críticos, ambos manejados con una habilidad que hacía que los estadistas veteranos pronunciaran su nombre con alivio. Cuando los soldados hablaban del futuro del imperio, hablaban de Mustafa. Cuando los poetas escribían sobre el príncipe que superaría a su padre, estaban escribiendo sobre Mustafa. Y fue asesinado por la palabra de una mujer que había pasado 2 décadas asegurándose, con calma y sistemáticamente, de que eso sucediera. Hürrem Sultán no sostuvo el cordón. Pero lo había entregado, conversación a conversación, carta a carta, año a año. Maidebran lo sabía. El palacio lo sabía desde hacía años. Pero saber, y poder detenerlo, en la corte otomana de 1553. Eran 2 cosas completamente diferentes. Maidebran no era una mujer estúpida. No era una mujer débil. En una ocasión había atacado físicamente a Hürrem Sultán dentro de los muros del harén, la había jalado del cabello, le había dejado marcas en el rostro, y se había negado a disculparse con Solimán después.
Le habían quitado su rango. La habían exiliado a Manisa con Mustafa. La habían reducido de consorte principal a inconveniencia política, y había sobrevivido a todo eso. Había sobrevivido por Mustafa. Ahora Mustafa estaba muerto. Y los soldados estaban en la puerta. No le quedaba nada que proteger. Nada que perder. Lo que significaba que, por primera vez en 30 años, era genuinamente peligrosa. La confiscación de los bienes de un príncipe fallecido no era inusual. La ley otomana era clara: a la muerte de un cesade, sus bienes revertían al sultanato. Esto era especialmente cierto en el caso de príncipes que habían muerto bajo sospecha, y Solimán había enmarcado públicamente la ejecución de Mustafa como castigo por traición. Una conspiración con los safávidas. Un complot para apoderarse del trono. Nunca se presentó ninguna evidencia de esa conspiración. No importó. El encuadre cumplió su propósito. Significaba que las pertenencias de Mustafa no eran solo recolectadas administrativamente, eran confiscadas como propiedad de un traidor. Cada túnica, cada libro, cada carta que había escrito era ahora evidencia de un crimen que había sido inventado para justificar un asesinato. Entre los artículos que los hombres de Solimán vinieron a recoger estaba su correspondencia personal. 30 años de cartas, a su madre, a sus tutores, a soldados que habían servido bajo su mando, a eruditos que le habían dedicado obras. Cartas que demostraban, si acaso, que había sido exactamente lo que todos creían que era: un hombre capaz, reflexivo y generoso, sin aparente interés en la traición. Sus túnicas ceremoniales. El caftán que había usado en apariciones en la corte de Amasya. Seda. Hilo de oro. El tipo de artesanía que tomaba meses. El tipo de objeto que, en un museo o en un santuario, atraía a peregrinos. Sus armas. Una espada que le habían presentado durante una campaña militar. Un arco. Objetos que llevaban su nombre, su sello, su identidad. Sus cuadernos privados. Y aquí es donde todo se convierte en algo completamente distinto. Los preparativos del entierro. Maidebran había vestido el cuerpo de su hijo ella misma. Esto no era protocolo. No estaba permitido. El cuerpo de un príncipe ejecutado debía ser manejado por sirvientes del palacio, preparado según el procedimiento estatal, y enterrado con la ceremonia que el sultán considerara apropiada, que, en el caso de un traidor convicto, podría ser muy poca ceremonia. Pero Maidebran se había adelantado. Había viajado más rápido que la comunicación oficial, porque llevaba años esperando este momento. No la muerte de Mustafa específicamente, sino el momento en que el palacio intentara tomar lo último que le quedaba. Lavó el cuerpo ella misma. Lo envolvió ella misma. Eligió el sudario. Y lo enterró antes de que llegaran los agentes de Solimán para supervisar. El funeral no fue modesto. El cortejo fúnebre de Mustafa atrajo a miles de dolientes en Bursa. Genízaros. Civiles. Mercaderes. Eruditos. No era el funeral de un traidor. Era el funeral de un rey. Maidebran gastó su propio dinero, lo poco que le quedaba después de años de reducción de su asignación y exilio político, para pagar la tumba. La encargó. Supervisó su construcción. La hizo hermosa, permanente, e imposible de ignorar. Solimán no la detuvo. Y nadie, entonces ni ahora, ha explicado completamente por qué. El sultán que ordenó el asesinato de su hijo, no pudo negarse a darle a la madre de ese hijo una tumba. Esa contención le costaría más de lo que imaginaba. Aquí está la parte de esta historia que las crónicas otomanas oficiales no cuentan con claridad. Cuando los hombres de Solimán llegaron a recoger las pertenencias de Mustafa del hogar de Maidebran, no lo encontraron todo. Encontraron algunos objetos.
Artículos ceremoniales. Cosas que ya habían sido catalogadas y eran imposibles de negar. Pero las cartas habían desaparecido. Los cuadernos privados habían desaparecido. La correspondencia personal, 30 años de la vida interior de Mustafa, sus relaciones, sus pensamientos sobre el gobierno, sus expresiones de lealtad a su padre, sus descripciones de la vida en la corte de Amasya, todo había desaparecido. Los historiadores han debatido durante siglos qué ocurrió con esos documentos. La respuesta más creíble, es también la más devastadora: Mahidevran destruyó algunos, y escondió el resto. No descuidadamente. No en pánico. Con intención. Una mujer llamada Aisha Hatun, viuda de un funcionario menor de la corte que había servido a Mustafa en Amasya, aparece brevemente en los registros de 1553 y 1554. Se la menciona en dos documentos separados, una vez en una petición de una pequeña asignación financiera de la corte, y otra vez en un registro de propiedad de Bursa que muestra que ocupó brevemente una casa adyacente a la residencia de Mahidevran. Su presencia en Bursa exactamente en ese momento no fue una coincidencia. Aisha Hatun había sido guardiana de documentos. Su esposo había trabajado como secretario de correspondencia. Sabía lo que decían las cartas. Puede que supiera dónde se guardaban las copias. Desaparece de los registros después de 1554. No sabemos si murió, se mudó, o simplemente se volvió irrelevante para la maquinaria administrativa que generaba esos registros. Pero su breve aparición en Bursa, en las semanas inmediatamente posteriores a la muerte de Mustafa, en la misma ubicación que Mahidevran, sugiere que fue parte de algo. Un acto cuidadoso y deliberado de preservación. O de destrucción. O de ambas cosas. Hay algo en ese papel que arde antes de desaparecer. El olor específico a humo en una habitación de piedra. El sonido del silencio que queda después. Mahidevran sabía exactamente qué estaba haciendo. Y lo estaba haciendo en el orden correcto. Lo que Mahidevran conservó, lo conservó estratégicamente. Entendía que en el sistema otomano, los objetos físicos eran poder. Una carta en manos de alguien era una prueba. Una espada con el nombre de un príncipe era una declaración. Una tumba con el rostro de un príncipe tallado en piedra era una afirmación que el palacio no podía retractarse por completo. No estaba simplemente de luto. Estaba construyendo un archivo de resistencia. Cada objeto que preservaba, lo preservaba porque servía a un único propósito: garantizar que la memoria de Mustafa no pudiera ser borrada administrativamente. Que la historia de quien era, competente, leal, amado, no pudiera ser reemplazada por la historia que Solimán necesitaba que el imperio creyera, que había sido un traidor que merecía morir. Esto era peligroso. Extraordinariamente peligroso. Una mujer sin estatus político, sin recursos financieros, sin ningún protector, aferrándose a objetos que el sultán había reclamado, podría haber sido ejecutada por esto. Había precedentes. La historia otomana está llena de personas que murieron por actos de desafío mucho menos deliberados. Mahidevran lo hizo de todas formas. Había pasado 30 años aprendiendo cómo sobrevivir en un palacio que la quería desaparecida. Era muy buena en eso. Y estaba aplicando cada habilidad que tenía, no para sobrevivir, esta vez, sino para ser recordada. Lo que le ocurrió a Mahidevran después del intento de confiscación es una de las historias más incómodas de la historia otomana. No porque sea dramática, es casi lo contrario. Es lenta. Agotadora. Administrada deliberadamente. Solimán le redujo la asignación. Esto estaba dentro de sus derechos. Como consorte principal, había recibido una asignación sustancial. Como madre de un príncipe heredero vivo, había recibido apoyo adicional. Como madre de un traidor convicto muerto, no recibió nada, oficialmente,
durante años. El registro histórico muestra que escribía cartas, peticiones a funcionarios, solicitudes para el mantenimiento básico de su hogar. En algunas de esas cartas, describe cómo sus sirvientes la abandonaban porque no podía pagarles. Describe no poder permitirse comida para el personal restante. Describe, con una precisión que se lee como rabia controlada, exactamente cuán pequeño se había vuelto su mundo. No suplicó. Lee esas cartas con cuidado y lo notarás, nunca suplicó. Declaró. Documentó. Mantuvo un registro de su propia reducción, como si comprendiera que el registro mismo era una forma de resistencia. Una mujer llamada Fátima aparece en registros de Bursa a finales de la década de 1550. Aparece listada como sirvienta doméstica en lo que parece ser el hogar de Maidebran. Se la menciona en un registro de distribución de caridad, lo que sugiere que el hogar estaba recibiendo comida donada en algún momento. Fátima se quedó. Cuando todos los demás sirvientes se habían ido, cuando el cálculo político de estar asociada con Maidebran hacía que el empleo continuo fuera genuinamente arriesgado. Fátima se quedó. Por razones que los registros no explican. Lealtad, quizás. Duelo compartido. La solidaridad específica de las mujeres que han visto al mismo hombre poderoso destruir múltiples vidas, y se han encontrado entre sí en los escombros. La correspondencia de Maidebran de ese periodo menciona ocasionalmente a una única compañera femenina sin nombre. Es razonable suponer que era Fátima. 2 mujeres. Una casa casi vacía en Bursa. 30 años de espera. Los suelos de piedra fría en invierno sin suficiente leña para la chimenea. El silencio particular de un hogar que alguna vez estuvo lleno de gente. El peso de una túnica de seda doblada y guardada en un cofre que nadie debería saber que existe. Pero esto es lo que no debe perderse en la descripción de su pobreza: conservó los objetos. A través de todo. A través de la asignación reducida, los sirvientes que se marchaban, las distribuciones de caridad, las cartas que quedaban sin respuesta, conservó lo que había tomado de la confiscación. Esto no era sentimiento. Era estrategia. Porque Maidebran sabía algo que la administración de Solimán parecía olvidar: las madres sobreviven a las reputaciones. Y la narrativa oficial del imperio, que Mustafa era un traidor, solo era tan estable como la coalición política que la había producido. Hurrem Sultán murió en 1558. Y con Hurremida, la arquitectura de la condena de Mustafa empezó a agrietarse. Y Maidebran había estado sosteniendo piezas de una historia diferente durante 5 años, esperando exactamente este momento. Aquí está la revelación que reformula todo lo que vino antes. Solimán terminó la tumba de Mustafa. No Maidebran. No un visir compasivo. No los genízaros que habían llorado en su funeral. Solimán, el hombre que ordenó la ejecución, que mandó confiscar las pertenencias de Mustafa, que lo había declarado oficialmente traidor, encargó una tumba imperial adecuada para su hijo asesinado. Fue completada en Bursa. Mimar Sinan la diseñó. Deja que eso aterrice por un momento. El arquitecto más grande de la historia otomana, el hombre en quien Solimán confiaba para sus comisiones más significativas, el hombre que construyó la mezquita Suleimaniyye, fue asignado para construir un monumento al príncipe que Solimán había matado. Esto no era generosidad. Era culpa hecha permanente en piedra. Y colocó a Solimán en una posición imposible: había llamado oficialmente a Mustafa traidor, pero le estaba construyendo una tumba digna de un heredero legítimo. No puedes hacer ambas cosas. La tumba contradecía el veredicto. Cada persona que visitaba esa tumba, y miles lo hacían, incluidos genízaros que hacían peregrinaciones hasta allí, estaba visitando un monumento a la mentira. Maidebran entendió esto. Se mudó a Bursa. Permanentemente.
Se instaló junto a la tumba de su hijo, y no se fue por el resto de su vida. Se convirtió en la encarnación viviente y física de la contradicción que Solimán había creado. Cada vez que un funcionario de la corte tenía que explicar la situación, porque la madre del traidor convicto vivía libremente junto a su tumba imperial, gestionando su memoria, recibiendo visitantes, tenía que navegar la brecha entre la historia oficial y la realidad física. La historia oficial decía que Mustafa era un traidor. La tumba decía que era un príncipe. Mahidevran decía que era su hijo, y que se quedaba. Recuerda lo que se dijo al principio, se negó a los soldados en la puerta no con palabras, sino con algo más permanente. Esto es lo que significaba eso. No un único gesto dramático. Una negativa sostenida, diaria, física, que duró décadas. Ahora considera lo que los objetos significaban en este contexto. Las cartas que había conservado. Los cuadernos. La correspondencia personal que contradecía la narrativa de traición. Nunca las publicó. Nunca las circuló. Nunca las usó como evidencia formal en ninguna petición o proceso legal. Simplemente las conservó. Cerca de la tumba. En su posesión. El palacio sabía que las tenía. Habían enviado hombres a recogerlas y esos hombres habían regresado con inventarios incompletos. Alguien lo sabía. Y el hecho de que Solimán no enviara soldados por segunda vez, de que no presionara más, de que no forzara el asunto, te dice algo crítico sobre la psicología de la culpa. No podía destruir esas cartas sin reconocer que existían. No podía reconocer que existían sin reabrir la pregunta de lo que contenían. Y no podía responder esa pregunta sin enfrentarse a la posibilidad, nunca admitida oficialmente, nunca abordada formalmente, pero presente en las conversaciones de los pasillos del palacio durante años, de que había matado a un hombre inocente por la palabra de una mujer que ahora estaba muerta. Los objetos no eran armas. Eran espejos. Y Solimán, resultó, no podía obligarse a romperlos. Mahidevran Sultán sobrevivió a Solimán 14 años. Solimán murió en 1566, en campaña en Hungría, a los 71 años. Había pasado sus últimos años viendo a sus hijos restantes destruirse mutuamente. La guerra civil entre Bayezid y Selim, que resultó en la muerte de Bayezid y la eventual sucesión de Selim, fue, a su manera, la consecuencia directa de la eliminación de Mustafa. Sin Mustafa, la sucesión se convirtió en un baño de sangre. Sin Mustafa, el imperio obtuvo a Selim II, capaz, pero no lo que ninguno de esos genízaros había imaginado cuando lloraron en Ereğli. El costo político de la ejecución de Mustafa se pagó durante décadas. Y Mahidevran estaba viva para presenciar la mayor parte. Murió en 1580 o 1581. Las fuentes difieren sobre el año exacto. Era muy anciana para los estándares de su época, posiblemente en sus 70 u 80 años. Había pasado casi 30 años en Bursa, junto a la tumba, en una pobreza que eventualmente se alivió algo. Selim II, el hermanastro de su hijo, el hombre cuyo camino al trono había despejado la muerte de Mustafa, finalmente le otorgó una asignación más sustancial. ¿Esa decisión? Selim, proveyendo para Mahidevran, carga su propio peso incómodo. Si fue culpa, manejo político, o genuina decencia humana, es imposible saberlo desde afuera. Quizás las tres cosas. Fue enterrada en la tumba de Mustafa. No junto a ella. No en una cámara separada. En la misma tumba, tan cerca de él en la muerte como el palacio había trabajado para separarlos en vida. Ella lo había pedido así. En las décadas en que gestionó la memoria y la tumba de Mustafa en Bursa, había hecho los arreglos para exactamente esto. Y cuando murió, esos arreglos se sostuvieron. ¿Qué ocurrió con los objetos? Las cartas, los cuadernos, los efectos personales conservados,
su disposición final es genuinamente desconocida. Algunos probablemente fueron incorporados al contexto memorial de la tumba. Algunos pueden haber sido destruidos durante el caos administrativo que siguió a la muerte de Solimán. Algunos, posiblemente, aún existen en colecciones de archivos que no han sido completamente catalogadas. Los archivos imperiales otomanos son vastos, incompletamente inventariados incluso hoy. Los académicos que trabajan en Estambul han sacado a la superficie, ocasionalmente, documentos de este periodo que no se conocían anteriormente. No es imposible, ni siquiera es particularmente improbable, que en algún lugar exista una carta de la mano de Mustafa, sin atribuir, esperando. La tumba misma existe. Está en Bursa. El trabajo de Mimar Sinan, bellamente preservado, visitado regularmente. Mahidevran está enterrada allí. La estructura es un sitio histórico reconocido por la UNESCO. Si visitas Bursa, y deberías hacerlo, caminarás por el espacio que Mahidevran construyó alrededor de la memoria de su hijo durante 3 décadas de pobreza, aislamiento, y resistencia deliberada y paciente. Te detendrás en el espacio que se negó a abandonar. Eso no es poca cosa. Eso es, de hecho, todo. La narrativa oficial fue esta: Hurrem Sultán, brillante y estratégica, aseguró la sucesión para sus hijos. Solimán, encandilado y maniobrado, tomó una decisión terrible y pagó por ella políticamente. Mahidevran, despojada de todo, se desvaneció en la oscuridad. Pero la oscuridad no es lo mismo que la derrota. ¿Los hijos de Hurrem? Selim II gobernó con capacidad pero sin distinción, y su reinado es a menudo citado como el comienzo de lo que los historiadores posteriores llamarían la decadencia otomana. Bayezid huyó a Persia y fue asesinado allí por agentes otomanos. El linaje que Hurrem había pasado décadas protegiendo terminó, en 2 generaciones, en el caos que ella misma había diseñado. La memoria de Mustafa, mientras tanto, creció. En las décadas posteriores a su muerte, se convirtió en algo cercano a una leyenda. Los poetas escribieron elegías para el que circularon durante generaciones. La tradición oral genízara preservó su nombre con una reverencia que ninguna narrativa oficial pudo suprimir. Los viajeros a Bursa notaron el tráfico de peregrinaciones a su tumba, gente común, soldados, académicos, que llegaban no porque alguien les dijera que lo hicieran, sino porque algo en la historia de Mustafa, y de la mujer que guardó fidelidad junto a su tumba, exigía reconocimiento. Hay un relato breve y fragmentario, posiblemente apócrifo, imposible de verificar, pero demasiado específico en su detalle para descartarlo por completo, de un oficial genízaro que visitó la tumba de Mustafa en Bursa en algún momento a principios de la década de 1560. Un hombre mayor, veterano de campañas, que había servido bajo el mando de Mustafa en Amasya. El relato dice que trajo un regalo. No flores. No dinero. Trajo una carta. Una de las cartas que Mustafa había escrito a sus soldados durante la campaña, una carta que ese hombre había guardado durante años, en privado, de la manera en que los soldados guardan las cosas que significaron algo durante el tiempo que más importó. Se la entregó a la mujer junto a la tumba. La mujer junto a la tumba la aceptó. Si este relato es preciso en sus detalles o no, es verdadero en su forma. Esto era lo que Mahidevran estaba haciendo en Bursa durante 30 años. Era la persona a quien traías la cosa. Era la guardiana de lo que el palacio no podía tomar. Y la gente llegaba, en silencio, uno a uno, para darle los fragmentos. Construyó el archivo pieza a pieza, de lo que todos los demás estaban guardando silenciosamente. Mahidevran había conservado algo más duradero que los documentos. Había conservado la contranarrativa. No a través de un acto dramático de resistencia. No a través de maniobras políticas o intrigas palaciegas o el tipo de conspiración que llena la imagen popular del harén otomano. Sino a través de la simple, agotadora,
negativa diaria a aceptar la versión de los hechos que el palacio necesitaba que todos creyeran. Se quedó. Conservó los objetos. Cuidó la tumba. Sobrevivió a las personas que habían destruido su mundo. E hizo imposible que el imperio pretendiera, limpia y definitivamente, que Mustafa nunca había importado. Hay un patrón en la historia otomana, en la mayoría de las historias imperiales, si somos honestos, que se repite con pequeñas variaciones a través de los siglos. El poder decide lo que es verdad. No la evidencia. No la justicia. No el peso de lo que realmente ocurrió. El poder decide la narrativa, y la narrativa se convierte en historia, y la historia se convierte en lo que tus hijos aprenden. Mahidevran entendió esto mejor que casi cualquier otra persona en esta historia. Había visto operar a Hurrem Sultán durante 3 décadas, había visto a una mujer que había comenzado sin nada reescribir sistemáticamente las reglas del harén, reescribir su propia posición, reescribir la sucesión, y finalmente reescribir la historia de quién era Mustafa. No podía luchar contra ese tipo de poder directamente. Nadie en su posición podía. Pero encontró la cosa que el poder, con todo su alcance, no puede controlar completamente: la memoria física. Los objetos. Un cuerpo enterrado con intención. Una tumba visitada por extraños. Una mujer sentada junto a esa tumba cada día durante 30 años, viva, presente, negándose al consuelo de la desaparición. La tumba en Bursa sigue ahí. Si te detienes en ese espacio de azulejos donde Mahidevran eligió ser enterrada junto a su hijo, la pregunta que el edificio te hace es silenciosa, pero no desaparece. ¿Qué estás dispuesto a conservar? ¿Y por cuánto tiempo? Si esta historia te llegó al alma, si sentiste el peso de lo que significa preservar una memoria que el poder quiere borrar, cuéntame en los comentarios qué parte se quedó contigo. ¿Fueron los objetos? ¿Los 30 años junto a la tumba? ¿El genízaro sin nombre con la carta? ¿Fue la pregunta al final? Suscríbete si quieres permanecer dentro de este mundo. Hay historias en esta historia que ningún libro de texto te contará, no porque falte la evidencia, sino porque alguien decidió, hace mucho tiempo, que la versión oficial era más conveniente.